¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto empezar este año 2024 con mucha energía y con muchos temas del ámbito fiscal, financiero, de tema contable, legal, prevención de lavado de dinero y muchas cosas más que vamos a tener en esta nueva temporada que estamos iniciando en este año 2024, en el cual también les deseamos todo el equipo que está atrás de todo esto que hacemos estos videos, les damos una bienvenida y también les deseamos un feliz año 2024. También quisiéramos por ahí agradecer a la Asociación Nacional de Locutores por el nombramiento y la entrega del reconocimiento del micrófono de oro que se hizo a su servidor en el pasado diciembre y que lo recibimos con mucho gusto y al final de cuentas nos motiva más a seguir con estas emisiones, justamente empezando todo con este ánimo para este año 2024. La convocatoria que vamos a hacer el día de hoy es referente a hablar de las multas, algo que pudiera decirse que ya las tenemos de hace mucho tiempo, pero ahorita empezaremos con una pregunta con el gran invitado que ahorita le voy a hacer la presentación y al final de cuentas creo que es importante para este cierre de sexenio estar preparados por las facultades que tiene la autoridad para ejercer estas cuestiones de las multas. El día de hoy vamos a hablar, como les comentaba anteriormente, en cuestión de las multas y el día de hoy vamos a tener un gran amigo, que es licenciado y especialista en fiscal. Él es Iván Parrao Ortiz, gran amigo. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados, especialista en fiscal corporativo, egresado del Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos. Como experiencia profesional, actualmente ejerce el cargo de socio director jurídico del despacho Ortiz Parrao y compañía, abogado postulante en materia fiscal, administrativa y amparo con más de 17 años de experiencia. También ha sido articulista en la revista Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, articulista para la revista Praxis del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa y aparte es expositor de diversos temas fiscales en la rama fiscal, administrativa y amparo y le gusta compartir la cuestión de los temas. Así es que con él empezaremos a hablar sobre las multas. Iván, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y muchas gracias de verdad por la amable invitación y además, oye, un reconocimiento y felicidades por el premio que te acaban de entregar, la verdad. Qué buena onda, qué gusto, ¿no? Entonces me da mucho gusto saberlo y pues bueno, muchas gracias por tu invitación. Oye, Iván, pues muchas gracias también por aceptarnos la invitación para hablar de estos temas. Y esto salió de hace algunos días que estuvimos por ahí conversando en una comidita y de la importancia de saber de diferentes cosas que también platicábamos por ahí de ese beneficiario efectivo que en otras leyes le llaman beneficiario controlador y que las multas al final de cuentas pueden ser muy llamativas, pero creo que el tema que para poder abordarlo, creo que tendremos que ir de lo general y ir partiendo sobre esto que lo tenemos en ley, que podemos tenerlo en Código Fiscal de la Federación, para poder entender cómo empezaríamos con la pregunta, ¿qué son estas multas, Iván, y cómo empezar a abordar el tema? Mira, prácticamente, y lo que nos da una pauta así central de saber de dónde partir al hablar del tema de las multas, y en lo particular de las multas fiscales, pues realmente la multa viene a ser esta sanción impuesta por la autoridad fiscal. En este caso, digo, ya refiriéndonos a las multas de carácter fiscal, son sanciones impuestas por la autoridad cuando el contribuyente se ubica en una conducta infractora, que precisamente regula todas estas conductas infractoras, las regula el Código Fiscal de la Federación. Existen otros ordenamientos que igualmente regulan conductas infractoras. Entonces, el Código Fiscal de la Federación viene a cumplir con el mandato constitucional, el 16 constitucional, te dice para actos de molestia, pues estos actos tienen que estar emitidos por una autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahí se cumple con esta función y el código establece conductas infractoras y una sanción para estas conductas. Normalmente son relacionadas a la omisión en el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Pero vamos a ver que a lo largo del tiempo han ido implementándose sanciones por diversas conductas que conforme han pasado años y reformas a las disposiciones fiscales, pues se van regulando nuevas conductas, van surgiendo nuevas conductas. Te pongo un ejemplo, anteriormente teníamos pues multas nada más por la omisión en la presentación de declaraciones, en el pago de impuestos, ¿no? Y de repente empezaron a surgir ahora sanciones, ¿por qué? Porque a lo mejor no presenté una declaración informativa, porque ya me tardé en presentar mi declaración anual, porque llevo, ahora con el tema del reciclo, ¿no? Llevo periodos sin presentarlos, pues también me hago acreedor a una sanción, porque no te envié mi informativa de operaciones con terceros, porque no presenté cierto aviso. Entonces ya van incrementándose el catálogo de conductas que pueden ser sancionables por el Código Fiscal de la Federación. Y a eso vamos con lo demás. O sea, vamos a hablar de una parte muy general, pero te vas a ir dando cuenta que a lo largo de cómo entran las nuevas obligaciones, mencionabas el tema del beneficiario de control, ahorita más adelante lo abordo, pero te vas a ir dando cuenta cómo igual entra la obligación, la identificamos y ya de inmediato el Código Fiscal regula una sanción para en caso de incumplimiento de esta obligación. Ahorita en unos minutos más lo podemos comentar. La verdad es muy interesante por la cuantía, ¿no? Oye, Iván, ahí lo que empieza a decir es, oye, yo cometo algo que cometo una infracción y al final de cuentas voy a ser sancionado. Aquí Sí, también yo creo que es muy importante aclarar porque luego también entramos con el tema de los accesorios y confundimos que los accesorios pueden llegar a ser la cuestión considerada la cuestión de las multas, que los accesorios podrían ser lo que conocemos como los recargos de las actualizaciones, hablando totalmente de temas de pago de impuestos o temas fiscales. Porque sí, en temas generales de multas, pues es una infracción que pueden ser legislación local, federal, y esa es lo que está sancionando esa infracción. correcto. Correcto, sí, sí, efectivamente, debemos de considerar esta situación que igualmente regula el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, te va señalando, ¿no? Estos accesorios de las contribuciones, pero pues también existen estas cuestiones, estas sanciones que van a calificar o que van a sancionar cierta conducta en específico, no como tal el pago de la contribución mismo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esas dos vertientes, sí, correcto. Entonces, vamos a considerar que la cuestión de las multas es cuando la autoridad identifica una infracción, que en este caso las multas no son autoaplicativas, sino realmente nosotros tendríamos que tener un acto de la autoridad, cualquiera que sea esta autoridad, porque puede ser de comercio exterior, pueden ser diferentes autoridades que por incumplimiento de alguna, es más sencillamente por no inscribirme ante el RFC, pudiera yo tener una infracción y eso caería un pago económico, una multa. Sí, lo que te comentaba, es el catálogo, como ya te das cuenta, es enorme, ¿no? De conductas sancionables por el código. Y sí, precisamente requerimos ese acto de aplicación. O sea, yo no puedo determinar como tal una multa, sino que la autoridad, al momento de detectar esa conducta, esa omisión, esa conducta infractora, entonces es cuando viene y me va a determinar esta sanción, ¿no? Este tipo de multas por la cuestión de la infracción, ¿cómo podemos saber qué tan económicamente me afecta a mí en cuestiones de los números por pagar las multas? Fíjate que ese es un tema muy interesante porque además, déjame decirte que es prácticamente el pan de cada día en la defensa, ¿eh? El tema de, oye, ¿y estas multas realmente están correctamente determinadas? Es más, el legislador tomó en consideración diversos situaciones económicos, financieros de los contribuyentes, como para considerar que las multas establecidas por cierta conducta infractora, realmente la cuantía va acorde a la capacidad de los contribuyentes. Y esa es la parte bien interesante, Rodrigo, porque deja decirte que
en algunas conductas, digo, hay multas a lo mejor de 1,000, 2,000 pesos, que a lo mejor pudiera decir, mira, pudiera representar, claro que todas las multas son un acto de molestia, ¿no? Pero a lo mejor pudiera decir, representar a lo mejor algo no tan oneroso. Pero hay multas, Rodrigo. Te voy a poner un ejemplo. Ahora las multas por omisión en la presentación de declaraciones. Anteriormente, hasta hace 2 años, ahora estábamos manejando cantidades de entre 5 o 6,000 pesos, y de repente para lo que fue fines de 2021, principios de 2022, ya las multas estaban llegando por montones a través del buzón tributario, multas por omisión en la presentación de declaraciones, por cada periodo alrededor de los 14, 15,000 pesos, por cada periodo, por cada obligación omitida. Entonces, imagínate el contribuyente que a lo mejor iba a declarar en cero, pero que no presentó en tiempo su declaración y le llegó un requerimiento. Lo van a multar, nada más por ese hecho. Entonces, imagínate, oye, no generé ingresos, yo estoy presentando en ceros, pero resulta ser que tengo 3, 4 obligaciones y mira, fíjate, aquí tengo la cantidad de esas actualizada. Obviamente vamos a esperar los datos ya para este 2024, pero fíjate, hasta 2023 la mínima es 18,360 pesos por cada obligación omitida por cada periodo. Entonces, imagínate un contribuyente que va iniciando y que se pasó en la fecha de presentación, pues ya estamos hablando de 18,360, a lo mejor por 3, 4 obligaciones, pues ya es una cantidad considerable. No digamos las multas de otro tipo de obligaciones. Las de beneficiarios controladores, ahorita lo vamos a contar, pues son millonarias, ¿no? A lo mejor nada más por omitir presentar información. En ese sentido, yo te puedo decir, desde mi punto de vista, y es parte de lo que vemos en la defensa fiscal día a día con las multas, yo considero que muchas de estas multas contempladas en el Código Fiscal de la Federación no van acorde realmente a una capacidad económica. Vaya, no están cumpliendo con ese requisito de individualizar la sanción, ¿sabes? O sea, la autoridad, el legislador, además, debió de haber considerado estos elementos. Oye, si vamos a determinar una multa cuantiosa, que esa cuantía vaya realmente en función pues a la capacidad económica del infractor, a la gravedad de la infracción. ¿Qué tal si es reincidente? A lo mejor no es reincidente, es su primer conducta. Y sin embargo, en muchos de los preceptos la mínima es una cantidad, bueno, estratosférica, ¿no? Ese es el problema. Ahí, Iván, también para efectos de poder entender un poquito, eh, a los que ya nos hemos dedicado durante mucho tiempo esto de la determinación de los impuestos y de entregar el ámbito de la contribución, me tocaba ver primero que llegaban requerimientos por ejemplo, de un pago, y al no contestarlo o a contestarlo fuera de requerimiento, me llegaban después una multa, que es considerado como un crédito fiscal. Pero eso era cuando pues, yo empezaba en mi práctica profesional, que me llegaba vía correo, ¿no? Actualmente, y ahorita lo decías, pues ya llega todo este tipo de información por tema de buzón tributario. Y esto también un poquito para poder clarificar lo que está haciendo la cuestión de la autoridad, porque muchas veces se tumbaban ese tipo de multas o de requerimientos por la cuestión de no tener una firma o un error en el procedimiento de entregarte una notificación. Actualmente con el buzón tributario, pues la autoridad tiene una mayor comunicación y que al final de cuentas tienes que tener habilitado el buzón para que te llegue la cuestión de estos actos administrativos, incluyendo notificaciones, incluyendo estas multas, incluyendo la cuestión de los créditos y la respuesta que tiene la cuestión de la autoridad. Si por alguna razón tú no tienes forma de tener habilitado el buzón tributario, creo que no es importante ahorita esperar una cartita en papel, sino que sería por la cuestión de estrados. Sí, mira, el hecho de que en la práctica actualmente están llegando todas estas notificaciones por buzón tributario no quiere decir que los demás medios de notificación estén deshabilitados, no. O sea, a final de cuentas, la autoridad puede, para un acto de molestia que te va a notificar, realmente está basado en el artículo 136, 137 del código que regulan las formas de efectuar una notificación. Es decir, si tú no tienes habilitado el buzón, en principio hay que considerar que esta situación ya puede ser igual una conducta sancionable, ¿ok? Punto número 1. Pero vamos a suponer que no exista el medio ahorita de comunicación entre cierto contribuyente y la autoridad a través del buzón tributario. La autoridad va a decir, bueno, este contribuyente tiene un domicilio fiscal,
vamos a ir a notificar la resolución a su domicilio fiscal. Oye, no te encontramos, pues vamos a notificar, como dices tú, Rodrigo, pues ¿sabes qué? Entonces, no es lo localizable el contribuyente, vamos a notificarle por estrados. O sea, herramientas para comunicar la autoridad tiene. Y hay que considerar mucho que si el contribuyente de alguna forma obstaculiza esas comunicaciones, pues también puede generar consecuencias graves como en su situación fiscal. El no estar localizable para la autoridad genera cuestiones de responsabilidad solidaria de accionistas, de suspensiones de plazos de caducidad, de prescripción. O sea, son un sinfín de consecuencias el que tú estés de alguna forma incomunicado para la autoridad. Pues te digo, o sea, el buzón tributario, si bien es cierto, es muy práctico y además déjame decirte es que es más complicado impugnar notificaciones hechas a través de buzón tributario que las que se hacen personalmente en el domicilio, pero no quiere decir que la autoridad no tenga ya esas herramientas. Claro que de alguna forma te va a dar a comunicar su sanción. Eso es un hecho, ¿eh? Y más porque hubo amparos para efectos de contabilidad electrónica y de buzón tributario, que muchos realmente podrían estar bloqueados con el buzón tributario y no hay un tema de comunicación. Entonces es muy importante lo que nos aclara, Iván, que el medio de comunicación, la autoridad va a hacer lo posible para poderte hacer el acto de notificación, porque el que no te lo notifique no podría ser un acto legal ni tener un fundamento y una motivación que tú lo conozcas como contribuyente y por lo tanto pues podría ser esa infracción quitada y esa multa sobre más el tema de no poderla pagar porque al final de cuentas pues no aplicaría la infracción, sanción y multa. Claro. Oye, Iván, y ahorita que también estamos tocando la cuestión del buzón tributario y esto ha sido de hace como unos 4 o 5 años a la fecha que nos han estado notificando vía este buzón tributario. Ahorita, ¿cuáles son las multas que tú nos pudieras compartir que frecuentemente están llegando por tema de buzón tributario para que las podamos conocer a grandes rasgos? Sí, mira, fíjate, estas que comentábamos al inicio, el de la omisión en la presentación de declaraciones, bueno, ha sido el pan de cada día, o sea, llegan, pero con tormenta de buzón tributario, o sea, es una lluvia de correos. Te voy a decir qué hizo la autoridad y viene a razón del tema de pues la necesidad de eficientar su recaudación. Si bien es cierto, salen funcionarios y dicen, oigan, es que no hemos aumentado los impuestos, hemos cumplido con no aumentar impuestos. Sí, pero ¿sabes qué? Has eficientado y has exacerbado la actividad de recaudación a través de la imposición de multas y su recaudación. Mira, hasta hace 2 años empezó una lluvia no de requerimientos, de ya de sanciones, porque la autoridad, muchos periodos de 2017, 2018, mandó requerimientos. ¿Y sabes qué pasó? En muchos de los casos, Rodrigo, ya no mandó la resolución. Pero ¿qué crees? Como el Código Fiscal no regula en este tipo de situaciones un plazo máximo para resolverte una multa, se le hizo fácil a la autoridad, 2022, 2023, mándale la resolución de todos aquellos requerimientos por omisión en la presentación de declaraciones, sobre todo. Esas, digamos que han sido ahorita las más utilizadas por la autoridad y además de forma muy eficiente porque la autoridad ha recaudado de una forma bestial a través de esta imposición de multas. Otras de las tipos de multas de las nuevas que están empezando a llegar, que decimos, oye, híjole, esperábamos que no se metieran en este tema, pero ahorita tú lo dices, está empezando el último año del sexenio, la recaudación va a estar brutal. Entonces, fíjate, están empezando a llegar requerimientos y resoluciones en la obligación de enviar la contabilidad electrónica. Si bien es cierto, estaban los amparos, como bien lo dices, y la gente estaba esperando muchas veces. Ya sabemos que la Suprema Corte dio un revés a la contabilidad electrónica y la declaró constitucional. Sin embargo, muchos contribuyentes decían, oye, yo no he recibido mi resolución, yo me espero, a mí no me han requerido y han pasado los años y no pasa nada. Pues espérate, están empezando a llegar requerimientos ahorita a partir de 2018 en adelante. Entonces, las sanciones ahorita va a ser un pan de cada día. Fíjate que en este caso de la contabilidad electrónica, Iván, Sí, digo, es muy
quiero compartirles mi opinión en referente a estas multas. La contabilidad electrónica, la autoridad no le ha sabido sacar el provecho. Lo ha pedido y lo pide por medio del Código Fiscal de la Federación y tenemos todo un anexo de la resolución miscelánea para poder mandar la contabilidad, pero por efecto también del amparo y todo, la autoridad no sabe qué hacer con la contabilidad electrónica. No lo tiene y lo tiene como un tema de una facultad de pedirlo, sí, hasta para poder solicitar en devoluciones, compensaciones, que ni siquiera le ha pedido la contabilidad desglosada para efectos de poder resolver estas devoluciones o compensaciones. Realmente la autoridad no lo ha podido sacar el provecho, y en las declaración anual del 2023, perdón, de 2022 que se entregó en el 2023, me pedían estados financieros, pero no cuadraba con la información que se presenta con la contabilidad electrónica. Se estuvo circulando en redes hace como unos cuantos mesecitos un requerimiento, multa, sanción y multa de una descentralizada, una administración de Tabasco, que para mi punto de vista iba muy enfocado con un contribuyente. O sea, no era un tema de ser masivo el requerimiento, sino que lo quisieron agarrar a este contribuyente con algo, y lo único que lo pudieron agarrar fue con el tema de la presentación fuera de plazo de tiempo, la contabilidad electrónica. De ahí he escuchado ya también de varias notificaciones donde están pidiendo la cuestión de la contabilidad y ya la cuestión de la sanción de las multas, pero pensaría que la autoridad no tenía el objetivo de pedirla, sino que eso fue muy enfocado a un contribuyente que le tenía ganas, por así decirle, y fue hacia él. Y de ahí puede ser que la autoridad ya lo esté agarrando como una práctica, pero creo que se va a detener porque, de todos modos, aunque la pida, no sabe qué hacer con ella. Es que fíjate, ese punto es importante porque a final de cuentas no encontramos, o la misma autoridad no ha encontrado como tal una utilidad correcta en el envío de esta información. Sin embargo, fíjate, es el pretexto perfecto para mandarte requerimiento. Oye, no tengo yo la información ni le hago caso, porque además déjame decirte, Rodrigo, inician revisiones electrónicas que se supone que tendrías que tomar esa información de la contabilidad electrónica para determinar una situación jurídico-fiscal en las revisiones electrónicas. No la utilizan, ni la mencionan. Mencionan las declaraciones, los FDIs, mencionan la información que con base en el 63 del código pueden acceder a ella, mencionan los informes de Comisión Nacional Bancaria que solicitan, pero nunca te mencionan, oye, con base en la información de los envíos nunca. O sea, eso es cierto, pero es un pretexto perfecto, ahorita que está la recaudación y que viene el último año de sexenio y que va a venir duro el tema de los requerimientos y sanciones. Oye, pues no nos hemos metido a este campo de la contabilidad electrónica, vamos a encontrarle provecho, ¿no? Entonces, el contribuyente que no ha presentado sus periodos, por lo menos de 2018 para acá, pues sí corre ese riesgo, ¿no? Corre ese riesgo de que le llegue el requerimiento y lleguen por montones las multas mira, la multa de contabilidad, nada más para que te des una idea. Aquí tengo el dato. De contabilidad electrónica, la mínima es de, ahora verás, dice aquí está, no ingresar la información, pero aquí está, la mínima es de 7,110 por cada mes omitido. Entonces imagínate si de 2018 para acá hay contribuyentes que no han presentado nada. Y digo 2018 para acá por el tema de la caducidad, o sea, esto entró en vigor desde 2014, pero bueno, sabemos que de 5 años para acá es lo que te va a poder sancionar la autoridad. Pero imagínate la sanción de 2018 para acá, que te llegue en un buzón tributario una resolución que te enliste este tipo de omisiones, pues ya es un tema importante. Y fíjate que ahorita estás comentando algo muy importante que quería hacerte un poquito la pregunta más adelante, pero ahorita va a entrar perfectamente la pregunta. Pero antes, Iván, déjame invitar a la gente que nos está viendo a que ponga los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. También que nos lleguen a sugerir temas y que nosotros subiremos contenido que creo que al final de cuentas ustedes puedan llegar a requerir. Y ahí estamos en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Ahí está el botoncito para que se suscriban, compartan este contenido, y también al ladito hay una campana donde al momento que tú la aprietas te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. También estamos en diferentes canales de distribución de podcast,
como iTunes, Spotify, Google Podcast. Ahí nos podrán encontrar con las cadenas de distribución de podcast para llevar el contenido y a poderlos acompañarlos muchas veces en el auto, que podemos hablar de estos temas y ahí pueden poner la cuestión de esos podcasts. Entonces los esperamos, se suscriban y compartan este contenido que estamos subiendo. Iván, la pregunta que quería hacerte un poquito y es, las multas no son recaudadoras, son para poder ocasionar una sanción, evitar que vuelvas a ocurrir con este comportamiento. Pero actualmente la autoridad, estas multas las ve como un mecanismo de recaudación. La 4T, quitemos la 4T, hablemos del gobierno, lo ve como un mecanismo de financiamiento para el erario público. Yo desde mi punto de vista te puedo decir que sí. O sea, realmente, porque es una forma muy eficiente de recaudar. O sea, hay contribuyentes que les determinan una serie de multas y dicen, oye, a mí como contribuyente, híjole, son multas, sí, me van a costar, pero ¿sabes qué? A lo mejor me va a costar más esfuerzo irme a juicio para impugnarlas, ¿no? Entonces dices, pues mejor las pagamos. O sea, hay contribuyentes, muchos contribuyentes que se ubican en esta situación, ¿eh? Que inclusive yo soy abogado postulante, o sea, mi deber es decir, oye, no te dejes, vamos a defender, porque a lo mejor una vez que analizas, dices, oye, no están bien determinadas, está en la fundamentación de motivaciones indebida, lo que detectes como defensor. Sin embargo, hay contribuyentes que hoy no son multas, no, págalo, yo no quiero tener problemas, porque además viene el tema de, no me vayan a embargar. Ahora, si tienes multas, te va a aparecer una opinión de cumplimiento negativa. O sea, si tú te das cuenta, son mecanismos paralelos que de alguna forma están coaccionando para que las pagues. Entonces, esa es la parte a la que voy. O sea, la autoridad dice, pues sí, la naturaleza de las multas tal vez no es esa, como lo comenta Rodrigo, pero ¿sabes qué? Nos está sirviendo muchísimo para recaudar. Y más por la cuestión de los importes que dices, ¿no? El de contabilidad electrónica, ese de 7,000 pesos, dices, pues págalo y ya no hay nada de problema. Justamente lo que estuvieron circulando en redes, la multa estaba en 5,000 pesos porque era del año 2018, como bien comentas de la cuestión, y al final de cuentas las multas se van actualizando de acuerdo al mismo código y a la misma resolución miscelánea. Pero bueno, dices 7,000 pesos por una, pues no es nada, pero multiplícala por todos los meses, por todos los años, y al final de cuentas estás hablando que ya se te piensa convertir en un cochinito importante que aparte que tal vez la autoridad, el importe a nivel global no le impacte, pero por lo menos está justificando la chamba el auditor. Y eso, pues al final de cuentas, le cae en su número que tiene que estar reportando para que lo sigan teniendo ahí como una base de un trabajador del SAT. Entonces, muchas veces tiene que ver más con extra recaudación y al final de cuentas la vas a tener que pagar. Y aquí también entramos al otro tema, creo que muy importante. Si yo tengo una multa, ¿puedo tener algo para que no la llegue a pagar la multa aparte de los medios de defensa? Sí, mira, aparte, fíjate, siempre les he comentado yo a todos los clientes, a los contribuyentes, y me dice, oye, ya tengo una multa, ¿qué puedo hacer con ella? Entonces siempre les digo, los caminos, ¿no? Mira, pues puedes optar por pagarla. E incluso ha habido contribuyentes que me dicen, oye, y yo puedo pagar, pero estoy inconforme con ella, y la puedo impugnar después. Tú puedes pagar, impugnar, y si ganas te la van a devolver. Ese es un cambio. Otro, impugnarlo. Ahí están los medios de defensa, tenemos recurso de revocación, tenemos juicio contencioso. ¿Ok? Pero hay una tercera opción que el año pasado fue muy utilizada y déjame decirte que estaba una facilidad a través de un decreto que estaba vigente durante 2022, pero que inclusive en 2023 esta situación ha seguido otorgándose, que es el tema de la famosa reducción de multas. Ajá. Entonces, con base en reglas misceláneas, tú solicitas un caso de aclaración a este tipo de multas y señalas que solicitas la reducción en términos de las reglas aplicables y que solicitas que te emitan la línea de captura correspondiente. ¿Por qué solicitar la línea de captura correspondiente? Porque la autoridad en muchos de los casos lo que está haciendo es otorgarte una reducción de hasta el 100% de las multas, pero nada más te determina como un pago a hacer en una línea de captura, un pago como por concepto de gasto de ejecución. Así lo estaba manejando
la autoridad y en algunos casos sí está otorgando hasta el 100%. Hasta hace prácticamente 2 meses, que fue la última que solicitamos nosotros con clientes, se otorgó hasta en un 100%. Entonces, a lo mejor valdría la pena para casos así, sobre todo en casos en el que el contribuyente optó por no irse a un medio de defensa, dejar morir los plazos para el medio de defensa y presentar una solicitud de reducción. Hay contribuyentes que me dicen, mira, si me reducen un 50%, por mí qué bueno, un 60%. La misma regla miscelánea va marcando, de acuerdo a la antigüedad de la infracción, el porcentaje. Pero déjame decirte que en la mayoría de los casos, al menos los que presentamos, obtuvimos un 100% en la reducción. Tú sabes que esto de la reducción, condonación de multas y demás, va a criterio de la autoridad. O sea, la autoridad no está obligada a hacerlo, tiene esa facultad discrecional, pero lo considera como una buena alternativa para contribuyentes que quieren evitar irse a juicio y que dicen, oye, pues si pago, pero si a lo mejor puedo pagar un poco menos, pues que mejor vale la pena intentar. Oye, Iván, ¿nos compartes un medio de comunicación para que la gente que esté interesada por los casos de éxito que estás comentando de poder tener una resolución de disminución de multas, dónde te puedan localizar? Sí, el correo te lo proporciona, es i.parrao@ortizparrao.com. Ahí me pueden escribir, mandar correo, lo que necesiten, cualquier solicitud, y ya ahí personalmente yo los voy a poder atender, ¿no? Que lo vamos a poner en la parte de abajo, Sí. pero es importante que sí nos pongas tu medio de comunicación para que cualquier persona interesada te pueda buscar, justamente por lo que comentas de que hay opciones para la cuestión de las multas y podamos verlo. Oye, ahí Iván, también lo que estás comentando ahorita es, tengo yo una multa y que puede llegar a una condonación del 55% hasta un 100%. El código me dice algunos lineamientos que hay una multa de reducción. También salió por ahí un decreto por parte de la autoridad para las multas que eran de años anteriores y que ahorita vieron la oportunidad de cobrarlas y pudieron sacar algo para poder ayudar y poderlas disminuir. Y aparte, para este año 2024, en la ley de ingresos viene una disminución también de las multas. Aquí también creo que es importante que nos pudieras aclarar, ¿todas las multas son accesibles para que se puedan disminuir o hay una separación de las de comercio exterior, de pago, no pago? ¿Cómo estaría estas reducciones? Fíjate que estas disposiciones normalmente las complementan con reglas, ¿no? Y es donde hacen la separación que comentas. O sea, hay una solicitud en especial para, por ejemplo, multas en materia de comercio exterior. Hay una regla que separa multas por omisión en el cumplimiento de obligación y hay otras que son para multas otorgadas en el ejercicio de facultades de comprobación, que también puede darse el caso, oye, te iniciaron una revisión, una visita domiciliaria, te hicieron un requerimiento. ¿Sabes que no entregué toda la información? Viene una multa como una medida de apremio. Bueno, esas multas también pueden ser objeto de esa reducción. Y precisamente estas reglas de carácter general hacen la distinción, la separación del tipo de multa que conlleva distintos requisitos cada una en lo particular, pero sí hacen esa separación al momento de solicitar la reducción, ¿eh? Y también que no se vayan con la idea de que la omisión de la contribución es la que están perdonando o disminuyendo, ¿no? Esas las vas a tener que pagar. Aquí lo que estamos hablando es la sanción infractora, que sería el no haber presentado un pago y a requerimiento se está entendiendo, se tendría que pagar absolutamente completo, con actualización y recargo de los accesorios que estábamos platicando hace ratito, y que la sanción infractora, la multa, es la que pudiéramos tener en la cuestión de una multa. La reducción que pudiéramos estar enfocando, pero no es una condonación de impuestos. Sí, no, no es como tal que te determinan en una resolución un crédito fiscal que abarca la contribución omitida, el recargo como tal y actualizada la contribución, el recargo como tal y una sanción, que esta es la multa. O sea, lo que va a ser sujeto de reducción en su caso es la mera multa, no como tal el crédito fiscal en su totalidad que implica la omisión de la contribución y el recargo correspondiente. Sí, correcto. Oye, Iván, algo que creas que se nos pasó comentarle a la gente que nos está viendo y que creas que sea importante de este tema para poderlo compartir. Mira, yo considero muy importante. Ahorita la autoridad está, digo, ya mandó
una lluvia de requerimientos y de resoluciones por omisiones en la presentación. Esa va a ser siempre, esa se va a quedar siempre. Ahorita contabilidad electrónica. Pero yo estoy viendo, o sea, para cómo está el panorama, Rodrigo, la idea va a ser, pues obviamente, si existen estas sanciones en el Código Fiscal, la autoridad va a recurrir a ellas. ¿A qué voy con esto? En 2022 entra la obligación en materia de identificación de la información de los beneficiarios controladores. De entrada, de las personas morales, que es el primer sujeto obligado. Una persona moral tiene que tener, para poner en contexto esta obligación, ¿cuál es la obligación en sí? Hay que obtener la información, conservarla actualizada, ¿ah? Y en su caso, presentársela al SAT solamente cuando el SAT te lo requiera, la información fidedigna, real y actualizada de los beneficiarios controladores de estos sujetos. En este caso, vámonos al ejemplo de la persona moral, que es el primer sujeto obligado. Entonces, una vez que se identifican a estos beneficiarios, tenemos que recabar su información, armar sus expedientes y conservarlo como parte de nuestra contabilidad. Así lo maneja el Código Fiscal, artículo 32 BTER. Te dice, oye, va a ser ya parte de tu contabilidad esta información. Entonces, la autoridad te va a poder requerir en algún momento, a través de un requerimiento, y te va a dar 15 días para solventarlo, la información de tus beneficiarios controladores. Solo a requerimiento de la autoridad. Pero, ¿qué pasa si no le entregas la información? Si no le entregas la información, entonces ya viene, precisamente te ubicas en una conducta infractora y viene la emisión de multas. Pero a eso voy. ¿Por qué iba a este tema? Porque es lo que viene. Es una obligación nueva que entró en vigor en 2022 y que no me sorprendería que la autoridad requiera. En sí, esta conducta dice, estas multas son multas disuasorias. Esta obligación del gobierno de otorgar la información de los beneficiarios controladores viene desde un tema internacional, desde un rango internacional. Sin embargo, la sugerencia de los organismos internacionales a México fue, oye, determínales sanciones que son disuasorias para que quien no quiera cumplir con esta obligación la piense dos veces y cumpla. Pero una cosa es establecer una sanción, Rodrigo, que a lo mejor puede ser un poco elevada para que el contribuyente piense, oye, yo soy sujeto obligado, mejor sí tengo la información, si me la requieren la presento para evitar una multa. Pero aquí estamos hablando de una multa que desde mi punto de vista es completamente excesiva, ¿verdad? Entraría dentro del catálogo del 22 constitucional como una multa excesiva. Estamos hablando, fíjate, nada más para que te des una idea, Rodrigo, hay tres tipos de conductas infractoras con relación a esta obligación. Pero vámonos a la mínima. La mínima es la establecida en la fracción tercera del artículo 84N. Fíjate la conducta. Presentar la información a que se refiere el 32 BTER, que es esta información de los beneficiarios, de forma incompleta, inexacta o con errores. Es decir, la autoridad te va a requerir y a juicio de la autoridad no solventaste correctamente el requerimiento. Oye, es que la información no está completa o viene con errores, no es exacta. Nada más por esa conducta te van a determinar una multa mínima de 500,000 pesos por cada beneficiario controlador que la autoridad detecte del sujeto obligado. Vamos a suponer en el caso de una persona moral, 5 beneficiarios controladores, ya estamos hablando que por un requerimiento mal solventado a criterio de la autoridad, te vas a llevar multas, un crédito fiscal de a lo mejor 2,5 millones, nada más por no desahogar correctamente. Desde mi punto de vista, Rodrigo, es completamente excesivo y no me sorprendería que la autoridad recurra a este tipo de información, de acciones, que si bien es cierto, cumplen con el propósito de ser disuasorias, ¿no? Desde mi punto de vista también es exceso. Oye, pues ya aprovechando que vamos a disuadir al contribuyente, bueno, pues vamos a recaudar de una forma exorbitante, ¿no? Y eso por señalarte la multa menor. Hay multas de hasta 2 millones por beneficiario controlador. Esa es la parte que me preocupa y que el consejo para la gente que te escucha, Rodrigo, es, oigan, analicen estas obligaciones y traten de cumplir con esta obligación, porque donde llegue un requerimiento, las sanciones son, pero exorbitantes. No quiere decir que no tengan defensa. Desde mi punto de vista son totalmente inconstitucionales, pero habría que acudir a un medio de defensa. Esa es una parte importante. Pues mejor ya le entregamos las llaves de la empresa a la autoridad y ya que ella la administre. Oye, Rodrigo, es que fíjate, nada más por señalarte un ejemplo, la misma sanción, y voy al tema de que la autoridad los determina y el legislador lo establece,
sin individualizar realmente cada caso. La misma sanción va para una empresa que a lo mejor tiene 2 años de operación, ajá, que para una empresa enorme que a lo mejor lleva 100 años. O sea, la misma omisión va, la misma sanción. O sea, una empresa que a lo mejor no está generando absolutamente nada todavía, ya se puede llevar créditos fiscales de 1 millón, 2 millones, o sea, dependiendo del número de beneficiarios controladores. O sea, es una locura. O sea, va a terminar convirtiendo en créditos fiscales totalmente impagables, ¿no? Pues muchas gracias, Iván. Déjame otra vez invitar a la gente que ponga los comentarios en la parte de abajo, que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busque en varias cadenas de distribución de podcast y en la cuestión de las redes. El día de hoy quiero agradecer a Iván Parrao Ortiz por tu participación. Muchas gracias, Iván. No, muchísimas gracias a ti. Estamos a la orden, la verdad, lo que necesiten. Se vuelven temas muy interesantes, la verdad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Licenciado en Derecho con maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, especialista en fiscal. El día de hoy, Iván Parrao Ortiz. Un gusto y feliz año y muchos éxitos, Iván, en este 2024. Gracias. Igualmente, Rodrigo. Muchas gracias. Ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. De la gente también, un gusto estar de nueva cuenta con esta temporada. Estamos en contacto. Saludos. Bye.